Muy, pero muy buenas noches, maravillosos invitados. Hoy estamos en una maravillosa conferencia. El Politécnico Nacional de Artes y Oficios, PONAO, Seccional Cali, les da la bienvenida a sus estudiantes, igualmente a los invitados nacionales e internacionales que nos acompañan hoy. Vamos a darle un paso a la doctora Estefanía, por favor, doctora Estefanía, una presentacioncita cortica. Estefanía Céspedes Galindo, desde el Tolima. Buenas noches, espero todos estén muy bien. Mi nombre es Estefanía Céspedes, soy de Colombia, Tolima, y me dedico actualmente al entrenamiento en ajedrez para personas con discapacidad visual. Yo me dedico a entrenar a la selección del Tolima de discapacidad. Gracias. Bueno, recordar que ella es de profesión psicóloga. Igualmente, démosle el paso a nuestra queridísima estudiante también, profe Jamie Romero. Un saludito, por favor, Jamie. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jamie Joana Romero, soy de Alvarado, municipio del Tolima, Colombia. Tecnóloga en actividad física, actualmente laboro con el Ministerio del Deporte. Excelente. ¿En qué programa? Deporte social comunitario. Excelente, bienvenida por acá. Bueno, Gracias. vamos a darle la apertura a las damas. Doctora Denise Matiz, por favor, una presentación cortica. Muy buenas noches para todos, a la expectativa de estar en esta conferencia con el doctor José Luis Cervantes y la maestra Sofía Ángel, y pues una muy buena noche para todos, para ti, Magister Ite. Bien, démosle una bienvenida a la señorita Saray Fuentes, una presentación cortica. Ahora el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy la maestra Hapsiri Saray Fuentes Sotelo. Soy de la Ciudad de México y, bueno, soy maestra de educación física, entrenadora de Tochito Bandera y maestra de recreación en la Escuela La Salle. Bienvenida, bienvenida. Démosle Gracias. la apertura a, bueno, profe María Inés Yonto, ¿está por ahí, profe María Inés? Una presentación cortica, profe. Bueno, Buenas noches, mi buenas nombre es noches. María Inés Castillo, estudiante de Educación Física en Chiclayo, Lima, Perú. Estoy en el séptimo ciclo y muy agradecida de estar aquí presente para aprender de también ustedes que ya son especialistas, ¿no? Gracias. Un gusto. Sheila Salazar, ¿está por ahí, Sheila? Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Sheila Salazar. Bueno, yo estoy en el sexto ciclo en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús y la especialidad de educación física. Y gracias por brindarnos estos cursos que nos ayudan mucho. Bueno, un saludo especial, doctor Ángel Gutiérrez. Buenas noches a todos los colegas presentes. Discúlpame que tuve que cambiarme de dispositivo, ya que, ¿verdad? Estuve en la calle todo el día y el dispositivo que utilizo pues estaba un poquito bajo de carga y estoy No hay problema, utilizando el otro doctor. móvil, así que estamos presentes aquí, dichosos de escuchar la nueva ponencia del día de hoy. Un saludito a todos los estudiantes y que Dios me los bendiga a toditos. Desde Michigan, Estados Unidos. Eso. Y originario de Puerto Rico. Puerto Rico, miren, las dos cojitas. Excelente. Profe Carlos Elías, ¿está por ahí, profe Carlos Elías? Saludito rápido, Carlos Elías. Muy bien, profe Geraldo, un saludito. Profe, mi querido maestro Eduardo Díaz, del Perú.
Eduardo, Máster. Bueno, Hola, Hilder, y a todos los que están en este importantísimo evento. Un saludo muy especial desde Chiclayo, Perú, desde el Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús, que nos permite compartir experiencias y saludar a los ponentes del día de hoy, magistrales conferencias que vamos a tener el honor de escucharlas, que muchos de mis alumnos están presentes para poder compartir esas experiencias desde el lugar donde se encuentran. Fuerte abrazo desde Perú. Muchas gracias, y a todos los ponentes también un fuerte, fuerte abrazo. Muy amable. un saludo al profe Ramón González. Profe Ramón, un saludito corto. Hola, buenas tardes aquí en México, en el Estado de México. De aquí les saludo y me dedico al desarrollo del básquetbol en categorías formativas. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y para cerrar, Carlos Serna, un saludito corto. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Serna, soy colombiano. He sido entrenador de ciclismo en ruta y en pista. En pista he sido entrenador de Selección Valle. Y en paracycling también he sido entrenador de Selección Valle, en pista y en ruta. He estado con varios equipos de ruta en diferentes clásicas nacionales y he estado con Selección Valle y con mi equipo de ciclismo de pista que he tenido diferentes competencias nacionales e internacionales. Muchas gracias y a la expectativa por aprender más. Bueno, bienvenidos. Ahora sí, arrancamos. Vamos a presentar a nuestro maravilloso invitado de hoy, doctor Jorge Luis Cervantes. Voy a compartir el resumen de su hoja de vida. Por favor, manito, me informa si está viendo ya mi pantalla. Ya, en este momento apareció. Muy bien, gracias, doctor manito. José Luis Cervantes. Bueno, cerremos el micrófono. Muchas gracias. Doctor José Luis Cervantes Guzmán, desde México. Postdoctor en investigación educativa por la Unipuebla. Doctor en educación por el CC, Ciudad de México. Magíster o maestro en recreación y administración del tiempo libre por la URMH. Maestro en educación física por la ESEP de la Ciudad de México. Diplomado de fortalecimiento de la supervisión escolar. Reflexión sobre la práctica. Maestría en educación con campo en educación ambiental en la UPN, unidad 095 de DF. Especialidad y maestría en recreación y deporte participativo, Universidad de Zulia e Instituto Panamericano de Educación Física en Venezuela. Especialización en docencia superior en la ESEF. Diplomado en ludomotricidad en línea. Diplomado en juego humano en línea. Diplomado en pedagogía del arte en educación por la PEN y licenciatura en educación física de la ESET y de la Universidad de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de México. Profesor normalista de educación física por la ENEF. Bienvenido, maestro. Ahora vamos a hacer la presentación de la maestra Sofía Ángeles. Voy a presentar su hoja de vida en este momento. ¡Tuyo! Por favor, me informan que están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla. Muy bien. Maestra Sofía Eduviges Ángeles Valdés, de México. Tiene licenciatura en Educación Física de la Escuela Superior de Educación Física del 2004 al 2008. Tiene maestría en Educación Física y Deporte de la Escuela Superior de Educación Física Cautla, ESEP Cautla, del 2016 al 2018 en la Ciudad de México.
Finalmente, doctorado en cultura física, que está terminando en este momento en educación física de la Universidad Contemporánea de las Américas, UNICLAD. Está en este momento en su estudio de doctorado a febrero del 2023. Es todo un honor y un placer contar con ustedes dos, mi querida maestra Sofía y mi querido maestro. La sala es de ustedes. Bienvenidos. ¿Con qué tema vamos a iniciar? Gracias, muy buenas noches acá desde la Ciudad de México, concretamente en Naucalpan, Estado de México. La maestra Sofía y yo venimos trabajando desde hace 3 años en diferentes proyectos y ahora se unió la maestra Hapsiri. Estamos los tres escribiendo un libro relacionado con la recreación para la Universidad La Salle. El grupo al que pertenecemos se llama CIRO. Es un club de investigación de la recreación, el ocio y campos afines. Así es que me da mucho gusto que mis dos compañeras estén aquí colaborando. El día de hoy vamos a trabajar 5 temas. Vamos a iniciar con un tema que es la cultura corpórea motriz. Nosotros, bueno, en mi caso yo no le llamo mucho cultura física, aunque a veces utilizo el término, en vista de que yo he estudiado que tiene contradicciones este concepto, igual que el de educación física. Tiene ya mucho tiempo que estoy debatiendo para que no se llame así, porque ya es un término anacrónico. Sin embargo, bueno, por usos y costumbres vamos a iniciar con cultura corpórea motriz, porque este es el contexto en el que se ubica la educación física, el deporte, el ocio, cierta forma de recreación y demás elementos. Entonces vamos a iniciar con la cultura corpórea motriz. Después yo mismo voy a trabajar el tema de las prácticas corporales, a veces llamadas actividades físicas, un poco de la gimnasia y el ejercicio físico desde la época antigua hasta la más o menos épocas recientes. Después participa la maestra Sofía desarrollando antecedentes y actualidades de la educación física. Continúo yo con el tema de ocio, recreación y un poco de animación y sus diferencias. Y finalmente termina la maestra Sofía con el tema del deporte, también en una revisión comparativa de la antigüedad al momento actual. Muchos de estos datos ustedes los han leído, los han estudiado, seguramente hay otros que no los tienen tan frescos. Sin embargo, les quiero aclarar que ni la maestra Sofía ni yo somos historiadores, somos estudiosos, nos dedicamos, aparte de la docencia, a la investigación y nos da mucho gusto poder compartir algo de las investigaciones que hemos realizado. Entonces voy a compartir pantalla y al término de cada tema ustedes podrán con toda confianza externar sus opiniones, críticas, dudas, aportes. Vamos entonces con el tema cultura corpórea motriz. Obviamente agradezco al magíster que nos ha hecho favor de invitarnos, Hilder, al Instituto Politécnico y obviamente a todos mis compañeros y compañeras latinoamericanos que se han reunido, convocado por esta institución para escucharnos. Y nos da mucho gusto y nos sentimos muy honrados el poder compartir con ustedes. La cultura corpórea motriz también puede llamarse cultura solamente de la corporeidad, cultura del cuerpo, pues es un tema estudiado, heredado del exbloque socialista, nosotros directamente por Cuba y obviamente la Unión Soviética. Los Estados Unidos tenían una concepción muy diferente a la cultura del bloque socialista. En México tenemos una ley dedicada a la cultura física, pero su énfasis es hacia el deporte.
La primera crítica que se debe hacer a esta concepción es que enfatizan tanto el deporte y olvidan muchas de las manifestaciones corporales de la historia que han formado parte desde la antigüedad en la cultura corpórea motriz. Entonces, precisamente vamos a iniciar con los conceptos más importantes de la cultura corpórea motriz. Y me voy un poco deprisa porque por cada tema tenemos poco tiempo y este es largo. Una manera de entender a la cultura corpórea motriz es como un conjunto de valores materiales y simbólicos que se han dado en la historia de la humanidad. La otra manera es entender la cultura corpórea motriz como un conjunto de saberes acumulados. Estos saberes se refieren al cuerpo, a la actividad física, al deporte, a la gimnasia, a todo lo que implique movimiento corporal o motricidad. Otra manera de entender esta cultura es que es una vivencia somática, es decir, una vivencia del cuerpo vivido, ¿verdad? Esa vivencia todos los días de nuestra existencia la manifestamos. Y la última forma de entender es que la cultura corpórea motriz es un componente de la identidad somática de cada uno de nosotros. El patrón básico para estudiar a la cultura corpórea motriz está dividido en tres grandes bloques. El primero bloque es la superestructura, que equivale a todas las explicaciones e interpretaciones teóricas que fundamentan esta cultura corpórea motriz. La segunda es la estructura, es decir, una serie de acciones y conductas somáticas o del cuerpo, por un lado, exigidas por la comunidad y vinculadas con el ambiente. Por otro lado, también está la infraestructura, que también se refiere a acciones, conductas somáticas, pero desde el punto de vista de quien vive estas experiencias. Es decir, el practicante o participante. Para él tienen muchos significados, le demanda ser consciente o no de que su cuerpo forma parte de un ámbito cultural y no su cuerpo, es la persona corpórea. También debemos entender que la cultura corpórea motriz tiene una serie de tipos y clasificaciones. Estas clasificaciones existen al menos 3 criterios para entenderla. Aquella cultura corpórea motriz basada en la extensión, entonces hablamos de que Occidente y nosotros pertenecemos, entre comillas, a la cultura occidental. Sin embargo, hemos visto que también hay mucha influencia oriental. Podemos hablar de una cultura corpórea motriz latinoamericana, que aunque es difícil definir el término latinoamericano, porque a veces nada más se basa en los países, pero dentro de cada país existen múltiples culturas corpórea motrices, hasta, por ejemplo, en nuestro caso, la cultura corpórea motriz mexicana, y así la colombiana, la peruana, y de otros países latinoamericanos. Cada país latinoamericano tiene su propia o sus propias culturas corpórea motrices. Cada grupo étnico tiene su propia cultura corpórea motriz. No podemos hablar de una sola ni unificada. Por su desarrollo, esta cultura corpórea motriz, pues podemos decir que es originaria cuando pertenece, por ejemplo, algunos autores mexicanos dicen que los mayas y los aztecas fueron las primeras culturas corpórea motrices originarias. Puede ser que tengan razón o no, porque lo estamos viendo desde el presente hacia el pasado, no sabemos cómo le llamaban ellos de manera precisa. Los griegos, por ejemplo, se dice que es la cultura corpórea motriz clásica, o en la época moderna también existe o existían formas de manifestación de esta cultura. Y en la época más reciente, a raíz del neoliberalismo como fundamento económico y político, la parte cultural es la posmodernidad, también hay una cultura corpórea motriz en ese sentido. Y finalmente, por su dirección, cuando hablamos de una cultura corpórea motriz del pasado, estamos hablando de que es posfigurativa,
Cuando hablamos de una cultura corpóreo motriz presente, vivida cada día, es figurativa. Y cuando hablamos de una cultura corpóreo motriz que viene o que se está manifestando, prefigurativa. ¿Cuáles son los elementos de la cultura corpórea motriz? En realidad son dos, unos elementos materiales y otros simbólicos, o también se dice no materiales. Estos están supeditados a la organización de los bloques, a la superestructura, estructura e infraestructura, de ahí se derivan. Pero además comprenden acciones somáticas, es decir, acciones corporales. Soma quiere decir cuerpo vivido, lo que también en alemán se dice el Leib, es el cuerpo vivido, a diferencia del Körper, que es el cuerpo en general. Sí vivido también, pero también puede ser un cadáver. El término soma pues viene de raíces griegas, tiene muchos significados, pero aquí las acciones somáticas equivalen a las acciones del cuerpo vivido. Pero también a través de las acciones manifestamos conductas vividas, corporalmente hablando, lo que en otras corrientes se llama la conducta motriz. Todo esto se lleva a cabo en contextos y en condiciones materiales y normativas. Y todo esto persigue objetivos, metas, propósitos. La unión de estos elementos, acciones, conducta, contexto, condiciones y objetivo o meta, se llama situación somática o situación corpórea motriz o simplemente situación corporal. ¿Cómo se manifiesta a nivel de modos la cultura corpórea motriz? Pues básicamente hablamos de que cuando existía, por ejemplo, la gimnasia, desde la época griega y parte de la Edad Media, etc. En Inglaterra, después, en la época moderna, Thomas Arnold propuso que a través del rugby se empezara a trabajar el deporte escolar. Este deporte escolar, propuesto por Arnold, se contraponía a la gimnasia y eso fue una contracultura. Y así en toda la sociedad ha habido cultura y contracultura, porque no todos estamos de acuerdo con que exista una forma de manifestarse el cuerpo o a través del deporte, de la gimnasia, del ejercicio físico o de los ejercicios terapéuticos, etc. También existe la culturocracia, es decir, toda organización que quiere manipular, controlar, dirigir, administrar o gestionar la cultura corpórea motriz forma una culturocracia, un poder a través de la cultura. También se habla de la industria cultural. Por ejemplo, el fitness es un ejemplo de cómo se ha comercializado a cierto tipo de actividad física. Y muchos deportes subsisten precisamente por el aspecto económico. Y hablamos también de subculturas. A veces hay deportes que predominan en cada uno de nuestros países y deportes que no predominan, constituyendo una subcultura, ¿verdad? Por ejemplo, digamos el fútbol, digamos, es una forma cultural corpórea motriz muy industrializada, comercializada, incluso hasta enajenante. Pero hay otros deportes que casi no se transmiten por la televisión, pero forman parte de la cultura corpórea motriz y en este caso son subculturas. Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Para qué sirve la cultura corpórea motriz en una sociedad? Pues básicamente como un factor acumulativo de saberes teóricos, prácticos, metodológicos acerca del cuerpo humano en movimiento a través de la actividad física, a través de la motricidad o del juego motor, todo eso. Otra función es simbólica, es decir, que para cada uno de nosotros la cultura corpórea motriz que hemos vivido desde la infancia o que vivieron nuestros padres tiene un significado. A veces se lo damos y a veces no. Incluso todo lo que estoy platicando ahora se conoce poco. Yo, porque escribí un libro sobre cultura corpórea motriz, pero uno consulta bibliografía cubana, bibliografía europea,
etcétera, y no tienen este desarrollo. Entonces, es una primicia lo que les estamos aportando aquí acerca de este tema. Asimismo, una función comunicativa, porque a través del cuerpo nosotros emitimos ideas, sentimientos, estados de ánimo, ¿verdad? Y a través del deporte o a través de un juego motor o de un juego modificado, transmitimos todos estos componentes a nivel cognitivo o emotivo, social, valores incluso. Tiene una función identitaria porque si, por ejemplo, juega nuestro equipo de fútbol contra otro equipo latinoamericano, pues nos ponemos la camiseta, la playera, nos sentimos precisamente a nuestro equipo y crea identidad. Y así también todas las actividades físicas desde la antigüedad hasta la fecha causan identidad, incluso religiosa, porque los Juegos Olímpicos estaban hechos para honrar a los dioses. En la época de los mayas y de los incas, o en este caso de los aztecas, también había deidades a las cuales se ofrecían algunos juegos o algunas manifestaciones corporales. ¿Cuáles son los procesos implicados en la cultura corpórea motriz? Aquí hay que notar que desde que nacemos hasta que morimos, nos vamos culturizando en general, o sea, vamos aprendiendo los elementos de nuestra cultura, pero también nos vamos culturizando corporal y motrizmente. Caminamos, bailamos, hacemos prácticas sexuales dependiendo de la sociedad en la que vivimos, de los usos y costumbres, de las tradiciones o incluso de las modas. Entonces, hay varios procesos dentro del proceso de culturación y el proceso de culturación corpórea motriz. Hay, por ejemplo, la endoculturación, ¿verdad? Que es una forma de adquirir los rasgos de una sociedad. La transculturación, por ejemplo, cuando llegaron los españoles e impusieron la religión católica sobre, por ejemplo, las adoraciones que teníamos acá en América, pues impusieron por la fuerza, y se habla de una fuerza física, pero también de una fuerza ideológica. La enculturación o endoculturación, donde transmitimos los rasgos culturales a otra, de una cultura vieja a una cultura joven. La culturación, cuando hay incorporación de valores materiales y simbólicos, de una cultura que recibe a una cultura que emite. Y, por ejemplo, cuando hay mucha migración en algunos países, a veces las personas que llegan a nuestro país, que son migrantes, van transmitiendo paulatinamente su cultura. Cuando en la época de los españoles, del virreinato, porque no hubo colonia, dicen los expertos que no fuimos colonia, fuimos virreinato, trajeron negros africanos para que pudieran trabajar por su resistencia en algunas cuestiones, por ejemplo, de la caña de azúcar. Y ellos fueron imponiendo. O sea, acá en nuestro país tenemos zonas donde todavía hay afrodescendientes. La deculturación, la intercultural y la multiculturalidad son otros de los procesos importantes que hay que entender dentro de lo que es la cultura en general y particularmente la cultura corpórea motriz. Aquí les pongo un ejemplo de descomposición de tres de las manifestaciones más importantes de la cultura corpórea motriz, que no son las únicas. Estas son las más sistematizadas, las más codificadas, las más estudiadas, pero se olvidan de simplemente las prácticas corporales comunes y corrientes de la actividad física general. Algo importante que cada ser humano, cada persona heredamos un acervo corpóreo motor. Cada uno de ustedes y mi persona tenemos nuestro propio acervo. ¿Cómo es que este acervo corpóreo motor se va constituyendo, se va conformando? Se da a través de el contacto que tenemos con nuestros padres, hermanos, amigos, vecinos, hasta el momento de hoy.
todas las actividades físicas, ejercicio físico, deportes, gimnasia que hemos practicado a lo largo de nuestra vida, va dejando en nosotros una impronta, ¿sí? Una huella. Y esa huella, esa capacidad que todavía tenemos de hacer ciertas actividades, se llama acervo corpóreo motor. Y es muy importante porque a veces ese acervo no se estudia mucho, pero es sumamente relevante. En realidad, los efectos de la educación física, los efectos del deporte, se estudiarían muy bien conociendo el acervo corpóreo motriz de cada persona. Y eso ni siquiera a veces viene en los programas oficiales de educación física o de educación deportiva. Pues este acervo corpóreo motor tiene tres componentes: saberes teóricos, saberes prácticos o de forma de vivir, y también formas de construcción, porque cada uno de nosotros construye su propio acervo. Aparte que la sociedad, el contacto con el maestro de educación física, con el entrenador, con el psicólogo deportivo, con el médico deportivo o con todas las personas dedicadas a la actividad física, a la actividad deportiva, a la actividad lúdica, todos ellos influyen sobre nosotros y con eso vamos construyendo nuestro acervo corpóreo motriz personal. Entonces, aquí están ejemplos de los saberes que vamos acumulando, de las formas de vida. Hay algo que se olvida, que está muy escrito a veces en las leyes relacionadas con la actividad física en nuestros países. Se habla de cultura física como concepto, como deporte, pero se olvida que es la forma de vida corpórea motriz. Esa es la más importante. Y como forma de construcción. Hasta aquí el primer tema, que es cultura corpórea motriz. Damos unos minutos para al menos 3 preguntas que quieran hacernos. Adelante, por favor. Bueno, en este espacio les pido el favor que el que quiera hacer la pregunta, le pido el gran favor, levanta la manito. En la parte de abajo tiene una cosa de acciones donde levanta usted la manito para darle el paso a 3 preguntitas para pasar al siguiente tema. Vamos a ver. Bueno, me parece que es importante en este aspecto, si alguien quiere preguntar. O punto de vista también, o sea, una opinión. Un aporte, una opinión, también lo puede hacer. Bueno, vamos a pedirle el apoyo a nuestra querida psicóloga Estefanía. Profe Estefanía, ¿está por ahí? Céspedes. Sí, señor, estoy por acá. Bueno, entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta que pueda tener o qué le ha parecido? No, pues hasta el momento no tengo ninguna pregunta. De hecho, es bastante claro y como lo presentó el profe, es bastante ilustrativo también. Sí, no, todo quedó bastante claro. Tengo entendido que es un tema que se está abordando, es como nuevo, ¿sí? Según lo que le entendía el profe. E incluso estuve buscando por internet y casi no encontré información de eso, pues mientras tú nos ibas explicando. Pero yo creo que sí, pues yo creería que se puede como profundizar un poco más en la investigación, ¿no? En más parte práctica y pues transmitir más este conocimiento, porque pues es la primera vez que yo escucho esta cultura corpora motriz. Yo la verdad no lo había escuchado antes y me parece como un tema bastante interesante y que pues de por sí la mayoría de las personas tenemos que o deberíamos ser conscientes de eso, ¿no? De este tema. Sí, muchas gracias. Sí, lo que pasa está que la cultura se conoce más y hay más información como cultura física. Pero hay un problema aquí, si bien en su etimología cultura viene de colere, y colere también se aplicaba a la agricultura, apicultura, o sea, vinculado con la naturaleza. El término physis, que es el que da fundamento a física o físico, es muy inestable, porque varios antropólogos, Herskovits, por ejemplo, decía que cultura es todo lo creado por el hombre. Al ser humano y el cuerpo del ser humano no lo creó el hombre.
Entonces, si decimos cultura física, estamos refiriendo a todo lo creado por el hombre, estamos contradiciendo el concepto. Por eso yo no utilizo el término cultura física. Lo uso, digamos, como una forma de vincularme con los auditorios, pero puede ser cultura corporal o de la corporeidad o de la motricidad o del movimiento corporal, menos físico. Educación física tiene un problema de identidad que también se usa, no así terapia física. La terapia física sí tiene un fundamento que puede dar claridad. Pero bueno, eso es meternos en un tema también muy difícil porque habría que estudiar a detalle o explicar a detalle qué significa esto de fisis, porque fisis es originalmente naturaleza, tanto externa como naturaleza del ser humano. Y por ahí hay muchas cosas que decir en contra del término cultura física. Por eso, en mi caso, he adoptado y desarrollado y fundamentado el término corpóreo motriz, que también le puedo decir cultura somática, cultura de la corporeidad, que son más apropiados y menos contradictorios. Bueno, agradecerle en esta primera parte, doctor. Vamos a detener aquí la grabación.